Proyecto Stargate, la CIA y los espías psíquicos que podían ver a través del tiempo. ¿Y si te dijera que durante más de 20 años la CIA financió un programa secreto para crear espías que no necesitaban salir de una habitación para infiltrarse en bases enemigas? ¿Que podían ver instalaciones nucleares soviéticas, localizar rehenes secuestrados y predecir ataques terroristas? Todo con el poder de su mente. Esto no es ciencia ficción, es el proyecto Stargate, uno de los programas más extraños y perturbadores de la Guerra Fría, cuyos archivos fueron desclasificados recién en 2017, revelando una verdad que supera cualquier película de espías. Bienvenidos a Psique Oculta, donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana. Hoy descubriremos cómo el gobierno americano intentó weaponizar lo paranormal, y los resultados te van a helar la sangre. Estamos en 1972. La Guerra Fría está en su punto más álgido y la CIA recibe informes aterradores. Los soviéticos están experimentando con fenómenos paranormales. Aparentemente han desarrollado espías psíquicos, capaces de leer documentos clasificados a miles de kilómetros de distancia. El pánico se apodera de la comunidad de inteligencia americana. ¿Y si los rusos realmente han descubierto cómo usar la mente humana como el arma definitiva? ¿Y si pueden infiltrarse en los pensamientos de oficiales americanos, robar secretos nucleares o sabotear misiones desde Moscú? La respuesta fue inmediata y secreta. El proyecto Stargate. Con un presupuesto inicial de $20 millones, equivalente a más de 100 millones hoy, la CIA, en colaboración con el Ejército y la Agencia de Inteligencia de Defensa, comenzó a reclutar individuos con supuestas habilidades psíquicas. Pero no buscaban a cualquier vidente de feria. Querían crear máquinas de espionaje humanas, capaces de lo que llamaron remote viewing o visión remota, la habilidad de ver y describir lugares, personas u objetos ubicados a grandes distancias sin usar los sentidos físicos tradicionales. En Fort Meade, Maryland, se estableció una unidad militar ultra secreta conocida como la Unidad del Sol Naciente. Aquí, soldados cuidadosamente seleccionados eran sometidos a entrenamientos que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la conciencia humana. El proceso era perturbador en su simplicidad. Los sujetos eran colocados en habitaciones aisladas, sin ventanas, equipadas únicamente con papel y lápiz. Se les daba únicamente coordenadas geográficas, números fríos como 38.7 grados norte, 77.1 grados oeste, y se les pedía que vieran qué había en ese lugar. Los científicos del proyecto desarrollaron protocolos estrictos para evitar fraudes. Los visualizadores remotos no conocían los objetivos reales. Un equipo independiente seleccionaba los blancos: bases militares soviéticas, instalaciones nucleares, campos de entrenamiento terrorista. Los resultados eran registrados meticulosamente, dibujados con detalles precisos y luego comparados con fotografías satelitales o reconocimientos terrestres. Lo que encontraron desafió todo escepticismo científico. 1979. Un submarino nuclear soviético desaparece en el Pacífico. Los mejores equipos de la Marina Americana lo buscan sin éxito durante semanas. Como último recurso, recurren a Stargate. Pat Price, uno de los visualizadores más exitosos del programa, es llevado a una habitación estéril. Le dan únicamente las coordenadas aproximadas del Océano Pacífico. En 20 minutos, dibuja un mapa detallado del fondo marino, marcando la ubicación exacta del submarino. Cuando finalmente lo encuentran, está exactamente donde Price había indicado. Los detalles de su dibujo, incluyendo daños específicos en el casco, coinciden perfectamente con la realidad. 1984. Un oficial de la CIA es secuestrado en Beirut. Todas las búsquedas convencionales fallan. Stargate es activado nuevamente. Joe McMoneagle, apodado 001 por ser el primer visualizador remoto oficial, es puesto en sesión. Sin conocer nada sobre el caso, describe un edificio específico en los suburbios de Beirut. 3 pisos, ventanas tapadas, un hombre barbudo en el sótano. La descripción lleva a un rescate exitoso. El rehén es encontrado exactamente como McMoneagle lo había visualizado.
en el sótano de un edificio que coincidía perfectamente con sus dibujos. El caso más impactante involucró la base nuclear más secreta de la Unión Soviética. Durante años, los servicios de inteligencia occidentales no pudieron determinar qué sucedía en Semipalatinsk, Kazajistán. Ingo Swann, considerado el padre de la visión remota, fue puesto a trabajar en el caso. Sus sesiones, extendidas durante semanas, produjeron mapas detallados de instalaciones subterráneas, descripciones de equipos específicos y hasta uniformes del personal soviético. Cuando el muro de Berlín cayó y se revelaron los secretos soviéticos, cada detalle de Swann fue confirmado como exacto. Había visto a través de miles de kilómetros y décadas de secretismo. Pero Stargate tenía un lado mucho más oscuro. Los documentos desclasificados revelan experimentos que van mucho más allá de la simple visualización remota. Algunos participantes fueron sometidos a técnicas de mejora psíquica que incluían deprivación sensorial extrema durante días, administración de drogas psicoactivas experimentales, técnicas de fragmentación mental similares al MK Ultra, intentos de crear asesinos psíquicos capaces de matar con la mente. David Morehouse, un ex-ranger convertido en visualizador remoto, describió años después los horrores del programa. No era solo espionaje, era control mental total. Nos convertían en armas humanas, capaces de penetrar no solo lugares, sino mentes enemigas. Varios participantes desarrollaron trastornos psicológicos severos. Algunos reportaron visiones incontrolables que los atormentaban las 24 horas. Otros afirmaban poder ver eventos traumáticos ocurriendo en tiempo real en todo el mundo, sin poder detener el flujo de información. El más perturbador de todos, algunos visualizadores comenzaron a reportar que podían influir en eventos remotos, no solo observarlos. Hablaban de mover objetos con la mente, interferir con equipos electrónicos enemigos y cosas peores. En 1995, después de 23 años y más de $100 millones invertidos, Stargate fue oficialmente clausurado. La versión oficial: los resultados no justificaban la inversión continua, pero la realidad era más compleja. Un informe interno clasificado, liberado solo parcialmente en 2017, sugiere que el programa fue cerrado no por ineficacia, sino porque había logrado capacidades que excedían los parámetros de control aceptables. Incluso hoy, décadas después del cierre oficial, miles de páginas de documentos de Stargate permanecen clasificadas. ¿Qué contienen que es demasiado peligroso para revelar? Algunos ex participantes afirman que el programa nunca realmente terminó, sino que fue transferido a operaciones negras aún más secretas. Hablan de nuevas generaciones de guerreros psíquicos operando en conflictos actuales, invisibles e indetectables. El proyecto Stargate nos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia humana. ¿Realmente desarrollamos capacidades que desafían las leyes de la física? ¿O fuimos testigos del programa de control mental más sofisticado de la historia? Los documentos desclasificados prueban que algo extraordinario ocurrió en esas habitaciones secretas. Ya sea que llamemos a esos fenómenos visión remota, intuición amplificada o simplemente el poder oculto de la mente humana, una cosa es cierta: el gobierno americano creyó lo suficiente en estas capacidades como para invertir décadas de investigación y millones de dólares. Y esto nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas: si estos programas oficialmente terminaron en 1995, ¿qué están haciendo con estas capacidades ahora? En una era de guerra cibernética y conflictos invisibles, ¿es posible que los espías psíquicos nunca hayan dejado de operar? La próxima vez que sientas que alguien te está observando, cuando tengas esa sensación inexplicable de ser vigilado, recuerda el proyecto Stargate. Recuerda que durante décadas, mentes entrenadas podían verte desde cualquier lugar del mundo, y quizás aún pueden hacerlo. ¿Crees que estos programas realmente terminaron? ¿O piensas que la visión remota es solo pseudociencia elaborada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más secretos de la psique oculta y comparte este video si crees que más personas necesitan conocer la verdad sobre Stargate. Recuerda,
En Psique Oculta exploramos los límites de lo que la mente humana puede realmente hacer y lo que otros han hecho con nuestras mentes.